Y nos acompaña a esta hora desde Caracas la internacionalista Giovanna De Michele. Bienvenida y gracias además por estar con nosotros en la tarde de NTN24. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada, es un placer. Para nosotros también un placer. Siempre el Ejecutivo de Estados Unidos, de una u otra manera, señora De Michele, pues ha obrado o había obrado a favor del gobierno de Venezuela cuando de sanciones se hablaba contra funcionarios, porque siempre se ha hablado de que las sanciones son contra funcionarios del gobierno chavista que han pues estado vinculados además a investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Ahora todo indica que sí las habrán, esas sanciones. El presidente Barack Obama estaría dispuesto además a firmar ese proyecto de ley que viene del Senado. ¿Cómo lo ve usted en esta oportunidad? ¿Sí está el gobierno de Maduro contra la pared en cuanto a este tema? A ver, fíjese, yo no lo vería en esos términos, ¿no? Yo sí creo que está en una situación sumamente difícil. Evidentemente, la coyuntura interna de los Estados Unidos favorece que en esta oportunidad sí se tomen decisiones para aplicar las sanciones a funcionarios del gobierno venezolano, lo cual coloca a todo el Estado venezolano en una situación bastante complicada. Y aquí vale la pena detenerse un poquito, porque es absolutamente cierto, como lo estaban señalando hace unos minutos atrás, que las medidas, las sanciones están dirigidas de manera puntual a ciertas personas, a ciertas individualidades. Pero estamos hablando de una lista de 56 personas, todas ellas distribuidas entre las diversas ramas del poder público venezolano y además con altísimos cargos a nivel del Ejecutivo y también entre funcionarios militares de muy alto rango. Esto le da a nivel internacional una connotación muy particular. No es lo mismo retirarle la visa o congelarle los bienes a 56 ciudadanos de a pie, cosa que hace Estados Unidos normalmente todos los días a miles de personas de las más variadas nacionalidades del mundo, que retirarle la visa y congelarle los bienes a 56 altos funcionarios de un gobierno en particular, como es este caso que ahora nos ocupa. Evidentemente, aun cuando las sanciones son individuales, son personales, tienen un efecto directo sobre el posicionamiento del Estado venezolano en el contexto internacional. Máxime cuando la motivación para imponer las sanciones tiene que ver con la violación de los derechos humanos, un tema en el cual Venezuela está obligado por mandato constitucional y también está obligado por una serie de tratados y acuerdos internacionales suscritos libremente por la República de Venezuela y además ratificados por el Poder Ejecutivo venezolano, lo cual quiere decir que son leyes de la República que están siendo violentadas desde la óptica de Estados Unidos en este caso y de muchos organismos no gubernamentales y personas de la sociedad civil venezolana. Ahora, señora De Michele, el gobierno ha reaccionado con cierta altanería. Ha dicho que el gobierno de Barack Obama, si llegara a aprobar esta ley, quedaría mal parado. ¿Está el gobierno de Nicolás Maduro como para sacar una carta de aquí de la manga? Pues particularmente yo no lo creo, yo no la veo, yo no encuentro cuál pudiera ser esa carta. Hoy el diputado Roy Daza, por cierto, buen amigo, a quien aprecio mucho, comentaba que Venezuela estaría dispuesta a aplicar una suerte de reciprocidad en medidas de este tipo a los Estados Unidos y habló de la posibilidad de suspender el envío de petróleo. Él tiene razón en el sentido de que Venezuela realmente lo puede hacer. El enviar petróleo es un acto potestativo, discrecional del Estado venezolano. El Estado venezolano decide a quién le vende y a quién no le vende. El tema está en cuáles serían las consecuencias de una decisión de ese tenor. Evidentemente, una decisión de esas características perjudicaría más en estos momentos al Estado venezolano, que tiene una economía absolutamente deprimida, que tiene un precio del crudo en unos niveles muy bajos, como nunca antes en los últimos 10 años. En fin, un país que tiene, digamos, una producción de petróleo también sumamente baja y con muy pocas probabilidades de colocar posteriormente ese petróleo que dejaría de mandarle a Estados Unidos en cualquier otro mercado. No olvidemos que una de las razones que ha llevado el precio del crudo a la baja ha sido precisamente la inundación de crudo en el mercado internacional. Hay mucha más oferta de la demanda que existe. Entonces, dejar de mandarle petróleo a los Estados Unidos, que además es uno de los pocos, digamos, compradores que paga en efectivo y paga sus facturas a tiempo, acarrearía muchas más consecuencias para el Estado venezolano que para los mismos Estados Unidos. Venezuela lo puede hacer.
Insisto, vender petróleo es una decisión discrecional del Estado venezolano. Escoger los clientes es una decisión discrecional del Estado venezolano. Pero las consecuencias las sufriríamos más los venezolanos y todos los que hacemos vida en esta patria, en esta tierra llamada Venezuela, que quienes están en los Estados Unidos. Además, no olvidemos otra cosa. Quien compra el petróleo en los Estados Unidos no es el gobierno de los Estados Unidos. Son empresas privadas que manejan el negocio petrolero en los Estados Unidos. Si bien es cierto que de ese petróleo se beneficia toda la sociedad estadounidense porque se convierte posteriormente en gasolina y otros productos que utiliza, digamos, la colectividad en líneas generales, no es menos cierto que ese beneficio también lo están recibiendo algunas personas que son inclusive afectas al proceso interno venezolano. Entonces, yo creo que antes de Venezuela amenazar con una medida de ese tenor, debería detenerse a ver quién sufriría las peores consecuencias, ¿no?, en caso de aplicarse algo semejante. Precisamente allá iba, profesora. Un país con los indicadores económicos que usted hacía referencia, un país donde la escasez golpea la vida, no esta vez el bolsillo, sino la vida normal de cualquier ciudadano, pues que depende pues tanto en lo económico y tal vez en lo político, yendo un poco más allá, de Estados Unidos, tomar una decisión bajo ese discurso amenazante del que hablábamos, pues ¿qué le quedaría? Una reciprocidad a nivel diplomático cuando ni siquiera tenemos representantes de Estados Unidos en Caracas y viceversa. Sí, sí, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han estado desde el comienzo de este gobierno en Venezuela, y cuando hablo de este gobierno no me refiero únicamente al gobierno de Nicolás Maduro. En los tiempos del presidente Hugo Chávez era igual. Ha estado en un constante, digamos, una constante montaña rusa, ¿no?, donde nunca hemos llegado a la cúspide, a un nivel máximo de relaciones, salvo en periodos muy cortos de tiempo. En líneas generales hemos estado en un tipo de relación, digamos, un nivel de relación medio, de medio hacia abajo, con funcionarios de medio nivel o de muy bajo nivel, y con un altísimo grado de incertidumbre, pero sobre todo con muchísima susceptibilidad. Venezuela ha visto desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, desde el comienzo de este proceso revolucionario, desde el comienzo de este proceso de gobierno, ha visto a los Estados Unidos como un enemigo no solamente para Venezuela y no solamente para los países que de alguna manera se suscriben a la línea ideológica del gobierno venezolano, sino para el sistema internacional, para el status quo que Venezuela ha tratado de construir en los últimos años, ¿ok? Entonces, cuando se ve un Estado y se ve su gobierno como una amenaza, difícilmente se puede establecer una relación, digamos, de mayor cordialidad. Es prácticamente imperativo que el Estado venezolano comience a comprender un poco la dinámica internacional y sobre todo la situación interna. Es cierto, hay que reconocerle a este proceso venezolano que ha logrado la inclusión de millones de venezolanos que hasta hace 15 años atrás eran prácticamente inexistentes para la sociedad y para el estamento político del país. Pero eso lo ha logrado Venezuela, el gobierno, a un costo muy alto, y el costo es que ha logrado generar nuevos excluidos en la sociedad venezolana. Entonces, el propósito de la inclusión no es tal, no se ha logrado, no ha sido efectivo, porque no se logra la inclusión generando nuevos excluidos, que es lo que ha sucedido aquí en Venezuela. Y esos nuevos excluidos, de alguna manera, son el sector productivo, la clase económicamente activa, los que mueven y dinamizan la economía venezolana, los que durante mucho tiempo han sido capaces de garantizar la existencia de productos, un nivel de producción nacional que inclusive alcanzaba para exportar. Hoy en día Venezuela está importando productos que anteriormente exportaba. Eso no quiere decir tampoco que esa élite productiva tenga que pensar únicamente en su beneficio económico. No, yo estoy de acuerdo en que debe haber, digamos, una permeabilidad de la productividad de esas empresas hacia el sector social, pero no necesariamente tienen que desaparecer esas empresas. Yo creo que el gobierno venezolano debería tratar de buscar un punto medio, tal como lo han hecho sus aliados en América Latina. Fijemos el caso de otros países, inclusive países con gobiernos muy afines, muy cercanos a Venezuela. Ninguno tiene la situación interna a nivel de su aparato productivo que está viviendo Venezuela. Ninguno tiene los problemas de escasez que tiene Venezuela. Ninguno tiene los niveles de inseguridad tan altos como los tiene Venezuela. Entonces, definitivamente algo está generando disonancias dentro del proceso venezolano que no se está replicando ni siquiera entre los países aliados del vecindario, ¿no? Giovanna De Michele, internacionalista, quiero agradecer su tiempo por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24 desde Caracas, Venezuela.
Muchísimas gracias a ustedes por la llamada. Un placer.